viendo lo que el Señor tiene para nosotros en este Evangelio tan hermoso. Dijimos la semana pasada que los capítulos 13 al 17, en esos capítulos transcurren tan solo 36 horas. O sea, estamos hablando de que en estos últimos capítulos de Juan, gran parte del Evangelio de Juan, una buena parte del Evangelio de Juan dedica a Jesús en las horas antes de la cruz, antes de ir a la cruz. Y son horas muy sensibles para Jesús. La semana pasada vimos a Jesús haciendo el trabajo de un esclavo, ciñéndose la toalla, algo que llamó la atención mucho de los discípulos, porque en la época no era algo que se pudiera ver, ¿no? Los maestros de la época eran servidos, ellos eran atendidos. Entonces llamaba la atención y como un poco perturbó a los discípulos que Jesús tomara la toalla, se la ciñera, porque eso era ya señal de que iba a ser algo que un esclavo hace, que un siervo hace, que es lavar los pies de las personas que entraban a una casa luego de un largo viaje. Entonces Jesús enseñó a sus discípulos, y si nosotros nos consideramos sus discípulos, es algo que tenemos que tomar para nosotros, que nuestro lugar es un lugar de servicio. El servirnos unos a otros es lo que nos asemeja a Jesús. Jesús dijo que si Él, que era nuestro maestro, hizo eso, cuanto más nosotros, nos puso en nuestro lugar. Jesús dijo que el siervo no es más que su Señor, o sea, nos puso en nuestro lugar. Lo dijo: el lugar de ustedes está, claro que sí, debajo de mí, dijo Jesús. Sin embargo, yo que estoy sobre ustedes, me puse debajo de ustedes para servirles de esta forma. Les amé, les amo y les amaré hasta el final, hasta completar el plan de salvación. Entonces ahora Jesús nos está enseñando que nosotros también no somos más que Él y debemos servir. Entonces lo que estamos viendo en este capítulo es que en estos versos un poco cuáles son las evidencias de ser un discípulo de Jesús realmente, contrario a lo que muchas veces pensamos. La evidencia de ser un discípulo de Jesús no es la perfección. La evidencia de ser un discípulo de Jesús está en estas cosas que el Señor nos está hablando ahora. Y una de ellas es el servicio, la actitud servicial. Y la segunda evidencia, que es lo que vamos a ver hoy día, y que es la evidencia más grande en la vida nuestra, es el amor el uno por el otro. Entonces, vamos a ver cosas bien interesantes en estos versículos. Vamos a leer, mis hermanos, versos 21 al 26 o 27, ¿ya? Dice de Juan 13: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad le digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos. Sin saber de quién hablaba, Judas escondió muy bien sus intenciones. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, familia, primeramente es interesante ver cómo Jesús se conmueve, ¿no? Dice que Jesús se conmovió, se angustió en espíritu. Hay una angustia en el corazón del Señor al saber. Jesús sabía que lo que se venía, pero le angustió en el corazón que se acercaba el momento en que iba a ser traicionado por Judas. Jesús siempre supo lo que Judas iba a hacer. Eso no lo está tomando como sorpresa. Jesús tuvo desde un comienzo la película clara que iba a pasar.
Pero eso no quita el derecho que él tiene como de angustiarse por lo que viene. Ahora, es interesante porque cuando pensamos en Judas, pensamos en alguien que tuvo la oportunidad de su vida, o sea, tuvo la oportunidad de ver y de escuchar 3 años a Jesús, durante día y noche, porque era parte de los apóstoles, era parte de los 12. Entonces él vio los milagros de Jesús, vio cómo el Señor calmó el mar, vio cómo el Señor echó fuera demonios, vio cómo el Señor resucitó muchas personas, entre ellos a Lázaro, que ya estaba hacía 4 días en la tumba. Él vio todas esas cosas y oyó todas las enseñanzas de Jesús día y noche, constantemente, día tras día, durante 3 años. Entonces, el tema acá es interesante, porque podemos pensar, bueno, Judas tuvo el mejor maestro que pudo haber tenido, recibió la enseñanza directa de Jesús, ni siquiera pasó por otro pastor o por otro maestro, directo de Jesús. Sin embargo, cerró Judas el corazón durante todo este tiempo, o fue cerrándolo a medida que fue avanzando el tiempo en su corazón. Y creo que el dolor que Jesús experimenta acá, cuando su espíritu se angustia, Jesús, si bien viene la cruz y se angustia por la cruz, Jesús se conmueve al ver la traición. Jesús se conmueve al ver a Judas, que le va a rechazar de ese tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús ama a Judas. Jesús lo ama. Jesús ha mostrado amor por él durante todo este tiempo. Lo amó llamándolo y dándole la oportunidad de escuchar. Es parte del amor. Ahora, ¿qué pasa en esta escena, familia? Hay ciertas cosas y costumbres que nosotros no manejamos en nuestros días, pero que en esta época sí se manejaba, y que nosotros tenemos que un poco entender cómo eran las costumbres de este tiempo para comprender el acto que Jesús está haciendo aquí. Porque después de haber cenado, ¿verdad?, está esta complicidad entre Pedro y Juan. Pedro de un lado le hace señas a Juan, que es muy humilde. Juan no menciona su nombre. Él dice el discípulo a quien amaba Jesús, y ese discípulo es Juan. No da su nombre, pero es él. Él recostaba y se acostumbraba a recostar su cabeza sobre el pecho de Jesús. Es el discípulo amado, el que más disfrutó del amor y de la presencia de Jesús. De hecho, fue uno de los discípulos que más años vivió. No fue el único que no murió como mártir. Evidentemente sufrió mucho, estuvo desterrado en la isla de Patmos, intentaron hervirlo en aceite, no pudieron, y como no pudieron matarlo, lo desterraron a la isla de Patmos, donde Juan recibió el Apocalipsis, ¿verdad?, la revelación de Jesucristo, sin velo en esa oportunidad, ¿verdad?, sin velo, tal cual como es Jesús. Entonces, pero Juan duró muchos años. Dice incluso la tradición y la historia que lo seguían invitando a las iglesias muy viejito, y que de repente como que se dormía porque era viejito. Ustedes saben que mientras más viejito uno empieza a dormir, de repente simplemente se despertaba para decir: hermanos, háblense unos a otros, y luego seguía durmiendo. Pero lo interesante es que acá hay una complicidad. Dice: hey, Jesús hizo un anuncio bien tremendo, y Judas escondió súper bien el secreto que tenía en su corazón, porque nadie se imaginó de los 12 que alguno del círculo de los apóstoles iba a traicionar a Jesús. O sea, fue súper astuto Judas en guardar, en velar porque el secreto no saliera de él. Era algo muy en secreto. Pero Jesús hace algo. Por eso les digo que es importante conocer el contexto y la historia y las cosas y tradiciones de la época. Porque Jesús acá lo que está haciendo, para responder de quién es la persona que lo va a traicionar, es al que Jesús le va a dar el trozo de pan que él iba a mojar en un plato. Cuando había una fiesta antiguamente, o una cena judía, esto es una tradición judía, el anfitrión de la cena, al invitado de honor de su cena, lo invitaba a tomar asiento, tomaba el pan, lo mojaba en el plato y se lo pasaba al invitado de honor, al principal,
al que para él era el más importante estar ahí. Era una muestra de cariño, de aprecio y de amor hacia la persona que recibía el pan. Entonces lo que Jesús está haciendo, de mojar el pan en un plato y de pasárselo a Judas, está diciendo: Judas, tú eres mi invitado especial y yo te amo y yo quiero que hagas las paces conmigo. Te doy la oportunidad de enmendar tu camino y de que me ames. Yo te amo. Es tremendo pensar en eso. Jesús le está dando la oportunidad de su vida a Judas. Le está dando la última oportunidad de su vida. Le ofrece perdón, le ofrece su amor, le ofrece restauración, le ofrece arrepentimiento, le ofrece: toma, Judas. Y eso me llama mucho la atención, porque en el fondo Jesús no pierde oportunidad en mostrar su amor a cada persona. A cada persona. Jesús nunca va a perder la oportunidad de mostrarle amor a la gente. La gente no se va a convertir con un garrote. La gente va a reaccionar cuando le mostramos el amor que Jesús tiene hacia ellos. La gente no va a reaccionar a un bibliazo fuerte, va a reaccionar al amor de Cristo. Y Cristo nos está enseñando que aún una persona que le rechaza, que le ha entregado, Jesús ya sabe que tiene el plan listo con los sacerdotes, lo tiene listo. Tiene el plan ideado, Judas, y Jesús no lo ignora, lo sabe. Pero aún así, sabiendo lo que va a hacer, sabiendo que ya tiene todo el plan, pone el pan, lo moja y le dice: Judas, aquí está. Vamos, recibe mi pan. Ten comunión conmigo. Te amo. O sea, realmente, de la misma forma que Jesús hizo con Judas, hoy está dando esas oportunidades a este mundo de venir a Él en amor, de recibir su amor, de arrepentirnos de nuestros pecados, de arrepentirnos de lo que estamos haciendo, aunque sea tan grave. Jesús estaba dispuesto a perdonar una traición. De hecho, perdonó una traición. ¿Quién más traicionó a Jesús? Pedro. Lo negó 3 veces. Negó haberlo conocido. Eso es una traición. Pero Jesús lo restauró. Jesús lo perdonó. Jesús lo trajo de vuelta y Jesús lo encaminó. Y fue el líder de la iglesia de Hechos. El primero líder, el apóstol Pedro. Jesús le mostró su amor en el momento en que nadie más se lo iba a mostrar. Jesús le mostró el amor a Judas en el peor momento de Judas. Jesús le mostró el amor a Pedro en el peor momento de Pedro. Jesús me mostró su amor a mí en el peor momento mío. Y me dijo: te amo y te quiero salvar. Y lo está haciendo con Judas. ¿Cuánto ama Jesús? Es tremendo. Es gigante el amor de Cristo. No importa cuán lejos estemos, cuánto hemos traicionado a Jesús durante nuestra vida, Jesús quiere perdonarnos, nos ofrece ese perdón. Y ahora se lo ofrece a Judas. Ahora, Judas tiene que responder, evidentemente. Pero más allá de lo ceremonial y de recibirle el pan, porque él se lo recibe, le recibe el pan, es identificado como el traidor. Él tenía que cambiar, él tenía que arrepentirse, él tenía que decir: ok, ya, no va más esto. Pero él confirmó, saliendo del lugar y consumando el plan. No recibió el regalo que el Señor le estaba dando. ¿Sabes qué? Esto yo pensaba lo siguiente: nunca sabremos si la oportunidad que Dios da a alguien será la última. Nunca lo sabremos. Nadie sabe si la oportunidad que Dios le está dando a alguien de venir a Jesús sea la última. En este caso, la oportunidad que Jesús le está dando a Judas es la última. Porque ¿qué hizo después Judas? Se suicidó. No tuvo otra oportunidad. Fue la última oportunidad.
se suicidó. No se arrepintió. Decidió eliminarse. Y eso es lo que marca la diferencia con Pedro. Porque Pedro también negó al Señor, traicionó al Señor, lo negó 3 veces, pero se arrepintió. Y cuando supo que Jesús había resucitado y que había sido visto, corrió a la tumba. Y Jesús tuvo un mensaje especial para Pedro. Le dijo a las mujeres: dígale a los discípulos y a Pedro que Jesús ha resucitado. Porque Pedro estaba sufriendo, porque estaba compungido. No así Judas, que simplemente decidió consumar su macabra idea y traición a Jesús. Ahora, todo esto ocurre en la cena posterior a la cena, ¿no? Posterior a la celebración de acá. Entonces, ahora el verso 27, familia, es una real tragedia. Porque ¿qué dice? Después de comer el pan que hizo, ¿qué pasó con Judas? Satanás entró en él. Mira qué interesante. Antes de este momento, Satanás no había entrado en él. Pero a partir de este momento, Satanás entró en él. ¿Cómo es eso? Satanás nunca entra en la vida de alguien de golpe. Judas fue alguien que poco a poco fue cediendo, cerrando su corazón, hasta rechazarlo definitivamente. Hasta que rechazó definitivamente la comunión con Cristo a través de este pedazo de pan que el Señor le ofreció. Y entonces, después de un largo proceso de endurecer el corazón constantemente, ya venía como atravesado con Jesús cuando permitió que María derramara ese perfume de nardo puro sobre sus pies. Ya se había enojado porque se estaba gastando ese dinero que podría darse a los pobres y todo lo demás. Ya estaba enojado con Jesús. Ya estaba totalmente atornillando al revés, en buen chileno se dice, cuando Judas estaba completamente fuera de la onda, fuera, totalmente. Y entonces ahora se confirma. Y Satanás entra en la vida de Judas. Entró en su corazón. ¿Y sabes qué? Si nuestro corazón no es llenado por Jesús, lo va a llenar la mentira, lo va a llenar el engaño y lo va a llegar a llenar en algún momento el mismo Satanás. Si nosotros no llenamos nuestro corazón de Jesús. Y eso va a llevar a la perdición. Judas se perdió. Entonces, interesante cómo Jesús nos da oportunidades y da oportunidades a este mundo cada día, cada hora, cada segundo. Dios está diciéndole a este mundo: te amo, te amo. Pagué por tus pecados, morí por ustedes en la cruz, les amo. Y está constantemente mojando el pan en el plato y pasándonos ese pan a cada uno de nosotros, diciendo: aquí está mi mano extendida, no se ha cortado la mano para salvar, aquí está, yo he arreglado ya el tema del pecado, ahora ya no hay división, ahora ya no hay impedimento, ahora yo solucioné el problema, ahora tú puedes venir, ahora ven, yo pagué por ti, toma, ven. Constantemente Jesús está diciendo lo mismo en nuestros días. Y la gente también está cerrando su corazón, mucha gente está cerrando su corazón. Y nunca se sabe cuándo va a ser la última vez en que va a tener una oportunidad de ese tipo. Pero mientras esté la oportunidad, familia, Jesús siempre está tocando el corazón de las personas. Siempre. Siempre. Mira lo que dice luego el versículo 28 al 30. Dice: pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Qué le dijo? Lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿cierto? Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres.
Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era noche. Judas entonces ahora se va de allí, se va de la cena, se va de ese lugar. Y ahora solamente queda Jesús con los 11 que quedaron, ¿no? Veo como la canción de los perritos, de los 11 que me quedaron. De los 12 que tenía, uno se me fue, pero ahora hay 11 quedaron ahí un poco confundidos, no logran ver el panorama, no logran entender qué está pasando, no entendieron ver lo que ocurrió con Judas. Había una cierta inocencia entre ellos. Lo cierto es que la cruz se viene, y lo interesante es que Jesús empieza a preparar a estos 11 restantes para lo que viene. Entonces, a estos 11 que decidieron quedarse con Jesús, ahora Jesús se va a enfocar y les va a decir palabras maravillosas, palabras increíbles, mandamiento nuevo y un montón de ánimo para ellos y anuncios que son importantes, familia. Así que ojo con lo que viene de aquí en más, que son anuncios importantes y que nosotros podemos creer y tomar para nosotros que somos discípulos de Jesús. Son palabras para los 11 que quedaron, ¿sí? ¿Y cuáles son esas palabras de Jesús para estos 11? Versículo 31. Entonces, cuando salió Jesús, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como le dije a los judíos, ahora también le digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tiene amor los unos a los otros. Bueno, aquí ya tenemos estas palabras para solo 11, ya no Judas, para los discípulos que se quedaron, para los discípulos que van a continuar, para los que van a seguir, para los que van a liderar también la iglesia en el libro de los Hechos. Jesús los va a comenzar a preparar y les va a enseñar cosas importantes a estos 11 para que luego practiquen en el libro de los Hechos. Y entonces lo primero que les dice es que viene el momento en que el Hijo de Dios va a ser glorificado. ¿Y cómo va a ser glorificado? De la manera que ninguno de ellos tal vez esperaba. Es por medio de la cruz. Es por medio de la cruz que Jesús se va a glorificar, y a través de la resurrección que se va a él a glorificar. Y a través de eso va a traer salvación a toda la humanidad. Entonces, por medio de su muerte y su resurrección es que Jesús se va a glorificar y el Padre será glorificado. Primera de Pedro 2:24 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos nosotros sanados. Como dice también Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido curados. Entonces el Señor Jesucristo va a glorificar al Padre yendo a la cruz y viviendo para el Padre, cumpliendo el propósito, salvar la humanidad. ¿Cómo nosotros podemos glorificar a nuestro Padre entonces? Muriendo a nosotros mismos y haciendo su voluntad. Esa es la forma de glorificar al Padre. Recuerdo antiguamente mi padre era cristiano. Cuando chico me acuerdo haberlo visto, y él era como de una iglesia bien tradicional, y me acuerdo que levantaban como que hacían 3 gloria a Dios, levantaban la mano y decían 3 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre, y esas cosas. Pero ¿qué es glorificar a Dios realmente? No tiene que ver con una ceremonia, no tiene que ver con lo que hago con mis manos o no hago con mis manos, tiene que ver con qué hago con mi vida, tiene que ver con morir a mí mismo, tiene que ver con llevar mi vida a la voluntad de Dios, hacer morir la mía y hacer la voluntad de Dios. Así glorifico al Señor. Entonces, lo que Jesús está diciendo acá
que Jesús va a ser glorificado enseguida y que le queda poquito tiempo y que él donde va no puede ir, ese lugar de gloria, Jesús tiene que ir solo. Le dijo a sus discípulos, yo voy, pero tengo que ir solo. ¿Okay? Me gusta mucho como le dice en el verso 33, porque le dice hijitos. En el griego es una palabra muy hermosa, que es como un padre trata a un pequeñito, es como una palabra muy tierna, muy amorosa, llamar a los discípulos hijitos. Me encanta que me traten Jesús así, me gusta que diga hijitos, hijitos míos. Y es el término favorito de Juan, porque Juan, cuando escribe la primera, segunda y tercera carta, también usa la misma palabra, dice hijitos míos. Me gusta, hay amor, hay ternura en el corazón de Jesús hacia sus discípulos. Sabe lo que viene, pero Jesús les dice, me van a buscar, pero yo voy a ir solo donde tengo que ir. ¿Y dónde tenía que ir solo? A la cruz. Nadie lo podía acompañar ahí. Nadie podía ir con él acompañado a la cruz, porque la obra redentora es única y exclusivamente de Jesús. Ahí no va nadie más, no entra ningún hombre, no entramos nosotros, no nos crucificamos con él. Él solo pagó y solo tenía que pagar el precio de todos nuestros pecados. Y fue solo y va solo. Pero antes de ir y decirle, me voy solo, luego de eso le da un mandamiento. Yo creo que en sus Biblias dice, ¿no? Dice un mandamiento nuevo. La verdad es que no sé si es un mandamiento nuevo, pero sí sé que lo que está haciendo Jesús con el mandamiento que les está dando es apilando la segunda tabla de la ley, apilando toda la segunda tabla en un solo mandamiento. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, la tabla de la ley tiene dos partes. La primera en relación a mí y a Dios. Todos los primeros mandamientos son eso, mi relación con Dios. Y luego la segunda tabla están los otros mandamientos que tienen relación a mi relación con los demás. El punto es que eso nos enseña algo importante, que mientras no tenga resuelta mi relación con Dios, tampoco voy a poder mostrar el amor hacia los demás. Necesito primero tener solucionado mi relación con Dios para entonces poder manifestar el amor a los demás. Ese es lo que la ley nos está diciendo. Me necesitas a mí primero, entonces ahí puedes llegar a amar como yo te amo a ti. Porque la segunda tabla de mandamientos se puede resumir solamente en una cosa: ama a tu prójimo. Porque si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar, no le vas a robar la mujer a nadie, no vas a hurtar, ¿me entiendes? No vas a adulterar, porque adulterar significaría robarle la mujer a otra persona. Todo eso es amor al prójimo. Se resume en todo eso. Entonces lo que Jesús está diciendo acá es la evidencia de que Jesús está en nuestro corazón. ¿Y cuál es esa evidencia? Que se amen unos a otros. ¿Pero con qué amor? Esa es la pregunta. ¿Con qué amor? Porque la palabra en griego para amor usa tres expresiones diferentes para hablar del amor. El griego es mucho más rico que nuestro idioma. Por ejemplo, en nuestro idioma para hablar de el amor, por ejemplo, es lo mismo que decir yo amo este plato de comida, es la misma palabra para decir yo amo a mi esposa. Uso la misma palabra. Decir amo a mi mascota también es la misma palabra que uso como amo a Dios. No hay una diferencia en la palabra en sí. Obviamente en el significado es diferente, es distinto, pero es la misma palabra. En griego no es así. En griego había una diferencia notable entre tres palabras específicas para referirse al amor. Era el amor fileo, que era como el amor de amigo y de familia. Fileo. También estaba el amor eros, que era como el amor de pareja, ¿no? Más el amor a una esposa, a una pareja. Pero la otra palabra era la palabra ágape. Y era una distinción para referirse al amor de Dios. Entonces lo que Jesús está diciéndole a los discípulos acá es que ustedes tienen que amarse con el mismo amor ágape. No con el amor eros, no con el amor fileo, con el amor ágape. Con el amor de Dios, con el amor que yo les estoy amando a ustedes. Entonces uno puede decir, pero si yo tengo amor,
amo a mi familia, amo a tal persona, pero ¿cuál es el concepto de amor que estamos usando? Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que amarse como yo les he amado. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Y cómo nos amó Jesús? ¿Hasta qué punto nos amó Jesús? Hasta dar su vida por nosotros. Hasta el punto de tomar una toalla y servir a sus discípulos. Hasta el punto de darle las oportunidades, como a Judas se la dio, de perdón. Hasta el punto de restaurar la relación con Pedro. Hasta el punto de salvar lo que se había perdido. Hasta ese punto nos amó Jesús. Entonces, lo más interesante de esto es que la evidencia al mundo de que conocemos a Jesús va a ser esta. Jesús lo enseña. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Dice el verso 35, en esto conocerán que todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros, que se amen como yo los he amado. En esto conocerán. La gente va a conocer que somos cristianos, que somos discípulos de Jesús, solo por esto. Esta va a ser la marca registrada de alguien nacido de nuevo. Alguien que puede amar a sus hermanos con el mismo amor que Cristo nos amó a nosotros. Es la evidencia al mundo de que conocemos a Jesús. Juan vuelve a escribir de esto. Y en primera de Juan 3:14, él dice más todavía, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Mira lo que está diciendo, primera de Juan 3:4. O sea, sé que he nacido de nuevo en que amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14. Otra vez. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. La gente va a decir, miren cómo se aman. Y entonces, por eso me entiendo, y a veces hay peleas entre cristianos, usan las redes sociales, este otro habla del otro, y aquí y allá, y ¿sabes? Nuestro enfoque es amar a Jesús y amarnos entre nosotros. Y eso va a ser lo que va a llamar la atención de las personas a nuestro alrededor. ¿Qué onda? ¿Por qué ama así? Yo quiero saber por qué este hermano ama tanto a otro hermano, por qué estos hermanos se aman tanto, que cubren sus necesidades, que están orando unos por otros, que están pendientes unos de otros. Quiero saber qué onda ahí. Va a ser lo que va a llamar al mundo a creer en Jesús. Entonces, si queremos que el mundo vea una señal de que hemos pasado de muerte a vida, que hemos nacido de nuevo, va a ser por el amor que nos tenemos unos a otros, el mismo amor de Jesús. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ustedes saben que la iglesia de Corintios, nosotros estudiamos en Temuco la primera y segunda carta de los Corintios, y cuando estudiamos primera de Corintios nos dimos cuenta de algo, que a veces uno piensa que la espiritualidad tiene que ver con manifestar ciertos dones del Espíritu Santo. Bueno, la iglesia de Corintios tenía todos los dones del Espíritu Santo, pero era una iglesia carnal. Porque Pablo les dijo, habiendo divisiones entre ustedes, habiendo temas entre ustedes, se llevaban a los tribunales unos con otros, no eran capaces de ponerse de acuerdo y entonces se ponían demandas como locos en el tribunal. Y le dice, ¿no son carnales ustedes que hacen esto? Entonces, ojo ahí. La evidencia de espiritualidad no tiene que ver con lo que hago, sino tiene que ver con el carácter, con lo que soy en Cristo. Con lo que soy. Entonces, 1 Corintios 13, Pablo dice que si mi vida manifiesta distintos dones del Espíritu,
Tengo profecía, tengo lengua, enseñanza, sanidad, lo que sea, hacer milagros, cuánta cosa tengo. Pero no está la evidencia más importante, que es el amor ágape, el amor de Dios manifestado en mi vida. Dice que simplemente es algo que llega a ser ruido, címbalo que retiñe, es molesto. ¿Alguna vez he escuchado un platillo pelado solo sonar al lado de la oreja? Ay, que los chinchineros, no sé, bueno, a lo mejor a alguien le gusta, pero a mí me pone nervioso. Igual que las batucadas, no me gustan los ruidos de las batucadas, los platillos. La guitarra eléctrica sí me gusta, pero los ruidos de los platillos no me gustan mucho. O lo menos suelto, así como que me ponen nervioso. Pero Pablo dice que es un címbalo que retiñe, algo que hace mucho ruido, pero que no tiene ningún tipo de consistencia, que no es sólido. Y dice más, dice que nada soy. Dice que no soy nada, a pesar de tener muchos dones, sin tener el amor de Dios en mi vida. Familia, los verdaderos discípulos de Jesús no se conocen por cuánto predicamos, y no es malo predicar, pero lo que Jesús nos está enseñando es que los verdaderos discípulos de Jesús se conocen por cuánto se aman con el amor del Señor. Es lo que Jesús nos está enseñando, ¿no? Interesante. En esto conocerán que son mis discípulos, que como yo los he amado, verso 34, así también se amen unos a otros. ¿Y cómo puedo tener ese amor entonces? Porque es un amor sobrenatural. Esto no está naturalmente en nosotros. Nosotros podemos llegar a amar a nuestra mascotita, a nuestro perrito, podemos llegar a amar a mi esposa, ¿cierto?, a un familiar, incluso podemos llegar a amar a un amigo, pero para amar como Dios amó, es un amor que no está naturalmente en mí. Solo va a estar en aquellos que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, y de manera sobrenatural va a manifestarse en mi vida. El amor ágape no es algo natural en nosotros. Si tú tomas 1 Corintios 13, vas a ver que lo que estoy hablando es verdad. Si tú tomas 1 Corintios 13 y reemplazas la palabra amor por Jesús, mira cómo queda. Voy a hacer el ejercicio. 1 Corintios 13. Voy a leer desde el 4 hasta el 8. Voy a cambiar la palabra amor por Jesús, ¿ya? Mira, Jesús es paciente, es bondadoso. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso. Jesús no es arrogante. Jesús no se porta indecorosamente. Jesús no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Jesús no se regocija de la injusticia. Jesús se alegra con la verdad. Jesús todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús nunca deja de ser. ¿Cómo suena? El descuello. Pon tu nombre ahora. Pongamos nuestro nombre ahora. A ver qué tal. A ver cómo nos va. ¿Te das cuenta que necesitamos a Jesús? Nosotros tenemos nuestra propia percepción de amor, pero este es el amor de Dios. Y estamos al debe. Estoy al debe y estamos al debe. Entonces, ¿qué reconocemos? Que para amar así necesito a Jesús. Inevitablemente necesito a Jesús. Necesito a Jesús de manera sobrenatural para que este amor se pueda manifestar en mi vida, estimada familia. Finalmente, volviendo a nuestro pasaje de Juan 13, versos 36 al 38, dice lo siguiente: Señor, ¿dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo?
yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tú darás la vida por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Sin duda este es el segundo anuncio más triste en la noche. Más triste. Una noche ya triste, pero con este segundo anuncio ya rematamos, porque toca al hombre más protagonista de los 11 que quedan. El que mostró siempre mayor carisma, mayor liderazgo, mayor cercanía, uno de los círculos íntimos de Jesús, con Juan, Jacobo, Pedro, de los más cercanos. Judas no era tan cercano, era esperable tal vez, hasta muchos ni siquiera les tomó por sorpresa que haya sido el traidor, pero Pedro, el líder, el que siempre quiso ir un paso adelante, ahora resulta que anuncia y Pedro dice que va a dar su vida por Jesús, pero Jesús le dice que eso no va a ser así, que él va a hacer lo contrario, que él va a negarlo 3 veces antes que cante el gallo. ¿Sabes? Yo creo, honestamente, que Pedro está diciendo la verdad aquí, está siendo honesto. Pedro tenía la intención de ir con Jesús a todas, como decíamos nosotros. Jesús, voy a ir contigo a todas, pero yo me reflejo mucho en Jesús, porque cuántas veces uno dice, ahora sí, Señor, me pongo las pilas, hago esto por ti, voy a hacer esto otro por ti. Ahora sí, Jesús, no me voy a orar todos los días, voy a leer todos los días, y estamos como Pedro, y a lo mejor es una buena intención en nosotros, como Pedro también tenía la buena intención de llegar al último y morir si era posible por la causa de Jesús. ¿Y sabe por qué creo que lo dijo de manera honesta? Porque cuando estaban dormidos los discípulos y vinieron a detener a Jesús los soldados, dice uno de los evangelios que Pedro tomó una espada, y menos mal que estaba medio dormido, y le cortó la oreja a uno de los soldados, porque yo creo que la idea de Pedro era más que cortarle la oreja. Pero como ustedes saben que cuando uno se despierta de una setita, de un sueñito, ¿cierto? Es como que no está muy claro, le cortó la oreja a uno de ellos. O sea, Pedro de cierta manera tenía esa fuerza y quería de alguna manera demostrar que él quería llegar con Jesús hasta el último momento. Pero, ¿cuál es el problema? La confianza en sí mismo es un problema. Dios no puede obrar cuando eres confiante, cuando confías en ti mismo. No puede. Es incompatible. Dios no puede moverse en la vida que quiere depender de sí mismo. Pedro tenía la filosofía de decir, yo quiero, yo puedo. ¿Ha escuchado esa frase? Querer es poder. Yo de una apoderada que siempre dice lo mismo, es de la directiva, dice, querer es poder. Bueno, eso dijo Pedro, y no, familia, no pudo. Querer no es poder. Él quería. El espíritu está dispuesto. ¿Queremos agradar a Dios? Claro que sí. Pero hay algo que nos corta todo. La carne es débil. Mi carne es débil. Y eso es lo que Pedro va a tener que llegar a aprender. Va a tener que llegar a aprender a través del fracaso, que entonces necesita a Jesús, que su poder y su disposición no es suficiente, que él va a necesitar el poder sobrenatural en su vida, que no es suficiente con desear algo, con querer hacerlo. Necesito el poder que me haga hacerlo. Depender del poder de Dios. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Esa es una lección que Pedro va a aprender. Las cosas en la carne, familia, no resultan. Por lo menos las cosas del Señor en la carne no resultan. Puedo hacer muchos esfuerzos. Yo recuerdo que venía de una iglesia en que todos los domingos ponían un letrero en la escuela dominical ahí y decía,
visitas tanto, Biblias tanto, personas tanto, y es como que todos los domingos querían como doblar esa cantidad y le metían empeño y fuerza, invita al que sea, al perro, al gato, con tal de llenar el lugar aquí. Y a uno le parecía que era normal, pero sabes que estudiando las Escrituras eso es una estrategia completamente nada que ver. Porque esto no lo hacemos en la carne. Es el Espíritu Santo el que trae a las personas. Sin presión. Sin principios de mercadotecnia, empresariales. Querer no es poder. Necesitamos depender del poder sobrenatural del Señor en nuestra vida para ir aprendiendo a depender de Él. Las cosas en la carne siempre van a tener un final carnal y fracaso. Pedro tuvo un fracaso fuerte. Fue capaz de cortarle la oreja a un soldado, pero cuando un niñito se le acercó mientras se calentaba el fuego y le dijo, tú estabas con Jesús, fue suficiente para desarmar todo el plan de Pedro. Por segunda vez, tú estabas con él, no lo conozco. Tercera vez, tú estabas con él, no lo conozco. Canta el gallo y el Señor Jesucristo lo mira a los ojos. Y dice que Pedro lloró amargamente. Creo personalmente que ese fue el momento en que el corazón de Pedro fue transformado. Pudo ver su fracaso. Y gloria a Dios por los fracasos. Porque son los fracasos los que nos llevan a depender del Señor. Y a valorar su poder. No nosotros. Familia, yo no puedo. No puedo. Yo no me siento capaz de hacer la obra de Dios. No me siento capaz de ser un pastor en Temuco y acá. No me siento capaz. No puedo. Pero yo sé que Dios puede hacer una obra en nosotros. Y solo eso me trae aquí, familia. Y eso me da la fuerza para pararme delante de la gente en Temuco y aquí. El saber que yo no puedo, ni ustedes tampoco, pero Dios sí. Y necesitamos depender de Él. Necesitamos reconocer nuestra debilidad para que su poder se glorifique en nosotros. Porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Pablo le dice a los corintios, mírense. Le dice, mírense unos con otros. No son muchos sabios ni entendidos. Así, en chilensis no le han ganado a nadie. Pero lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil para avergonzar a los sabios y entendidos. Miremos a los 12. Todos fracasaron. Todos. Menos uno, que fue el que se perdió. Judas. Él no, porque él era un hombre de negocios, un hombre exitoso. Los demás, todos fracasaron. Todos huyeron. Todos se fueron. Todos traicionaron al Señor. Pero todos volvieron. Y fueron revestidos del poder del Señor. Porque entendieron algo. No tenían nada, pero Dios les podía dar todo. Así que, familia, es tremendo pensar esto. Es tremendo pensar en que yo no tengo que dar mi vida por alguien que ya dio su vida por mí. Él la dio por mí. Y eso es lo que tengo que aferrarme. También estuve mucho tiempo este año que estuve en una... Yo conocí al Señor, yo no sé si les he dicho, pero no lo conocí en ninguna iglesia. Fue fuera de la iglesia, fue en mi casa. Después de carretear y toda la cosa, el Señor puso la convicción en mí. Por ahí escuché de que alguien dijo cómo podía recibir a Cristo. Y desde ese momento algo pasó en mi vida, diferente, distinto. Llegué a la primera iglesia que conocía, ¿no? Entonces, un poco lo que hace la gente normalmente en esta iglesia es empoderar a la gente. Pero la gente no necesita ser empoderada. Nosotros necesitamos empoderarnos en Cristo.
en Él, no en nosotros. Entonces, vemos a los discípulos y vemos a los discípulos sumamente débiles aquí, pero Dios tiene lo que a ellos les falta. Familia, confiemos en el Señor, en su poder. El fracaso nos va a enseñar a depender del Señor. Cada fracaso que podamos tener en nuestro intento por ser espirituales, ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿Sí? Yo tuve muchos intentos. Me acuerdo que eso le iba a comentar, que en la iglesia hacían llamados todos los domingos al altar. Vuelta a perdonar, ¿cuántas veces lo mismo? O campamentos, ¿cierto? Que hacían ceremonias, el fuego, la fogata ahí, y nos decían, ya, si tú tienes una cosa carnal en tu vida, un pecado secreto, oculto, anótalo en un papel, tíralo al fuego y el fuego se lo va a llevar y vas a ser libre, y en la otra semana, vuelta a lo mismo. Fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque dependemos de nosotros. Porque no vamos a Jesús y le entregamos nuestra debilidad. Jesús no se va a enojar porque yo le diga, Jesús, ¿sabes qué? He querido traicionarte. ¿Usted cree que se va a enojar si conoce mi corazón? ¿Sabes que Jesús, he querido abandonarte? ¿Sabes que Jesús, mi corazón hoy día sintió esto? Y Jesús ahí va a tratar conmigo y me va a fortalecer. Y me va a animar y me va a equipar. No se trata de cuán fuerte soy. Se trata de cuán fuerte soy en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, no en mí, que me fortalece. No tenemos la fortaleza, pero Jesús la tiene. Entonces, Jesús va a dar la vida por nosotros, dio la vida por nosotros. Y es poderoso para salvarnos y para perdonar. Una negación a Pedro 3 veces. Jesús estuvo dispuesto a perdonarle ese hecho a Pedro. Y está dispuesto a perdonarnos todos a nosotros. Porque nos quiere enseñar, al igual que Pedro, a depender de Él y solo de Él. ¿Oramos, familia?